Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días amigos, familia, hermanos en la fe. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este devocional. Gracias por toda tu iglesia extendida por toda la tierra. Gracias por los líderes de las iglesias. Y yo te pido para que en toda iglesia tuya, Padre, se prediques tu palabra y se enseñe tu sana doctrina. Ayúdanos a todos los predicadores, Padre, a predicar es tu palabra, pero no solamente a predicarla, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Y oro por los oidores de tu palabra, para que también seamos hacedores de tu palabra. Todos necesitamos de tu palabra, pero también necesitamos llevarla a la práctica. Oro para que tú reines y gobiernes en cada mente, en cada corazón, de cada hijo, de cada hija tuya. Oro para que seas tú dando la provisión de vida, de buena salud, la provisión espiritual, para que nuestra mente, Señor, abunde, sobreabunde tu palabra. Ayúdanos, Padre, enamóranos más de ti, apasionanos por tu palabra. Pido esto para cada persona, para cada hombre, para cada mujer que escucha tu palabra, que se conecta a un devocional, que porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero también nos dices que no nos contentemos solo con escucharla, sino que la llevemos a la práctica. Ruego, Señor, para que tu iglesia sea una sola, santa, sin mancha y sin arruga. Haya unidad. En Cristo Jesús, Padre, lo tenemos todo. Ayúdanos cada día a vivir en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer de la segunda carta a Tesalonicenses el versículo 4. Y vamos a leerlo. Y lo leo en el nombre de Jesús. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo decimos abiertamente a las iglesias de Dios. Aunque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas, ustedes soportan todo con paciencia y fe. Este versículo es un versículo central que nos va enseñando ya en qué circunstancias estaban estos creyentes, estos hijos de Dios, esta iglesia de Tesalónica. No estaban muy relajados ni muy tranquilos como de pronto ustedes y yo podemos hoy en día profesar nuestra fe en Dios. ¿Qué nos enseña esto? El apóstol Pablo les dice que están muy orgullosos, es decir, conoce de las circunstancias en que están siendo perseguidos, de que están siendo señalados, de que están siendo cuestionados. Y en esa época era bien difícil profesar la fe en el Hijo amado de Dios, en Jesucristo. Era difícil porque tenían que luchar contra dominios de imperios y tenían que luchar contra inclusive el mismo judaísmo, porque no estaba todavía cimentada esta nueva misterio que Dios Todopoderoso reveló a través de su Hijo amado Jesucristo, de que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para los que no eran judíos. Eso por un lado. Por el otro lado, pues imagínese usted la misma familia cayéndoles que, bueno, ¿cómo así? Que ustedes siendo judíos ahora se han convertido al cristianismo. Y muchas veces vamos a ser perseguidos por profesar nuestra fe. O muchas veces no vamos a ser tan apreciados cuando digamos, es que la palabra de Dios dice esto. Entonces, nosotros solamente expresamos qué dice la palabra de Dios, pero en el amor en Cristo
Nosotros no señalamos ni cuestionamos a nadie, solo decimos que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo les dice que se sienten muy orgullosos de ustedes, es porque ellos han entendido la gracia de Dios, han entendido que el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos dice en su palabra que en este mundo se presentarán aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Y Él promete que Él nos va a acompañar a nosotros hasta el fin. Y sabemos que un día nosotros vamos a partir de esta tierra y rogamos a Dios que partamos con Cristo en nuestro corazón y que muchos querremos, ya que el Señor nos llame a su presencia cuando ya estemos viejitos. En el caso mío, yo le pido eso al Señor. Y pues permítame que les abra el corazón y algo muy personal que les comento. Pero igual es cuando el Señor disponga. Entonces, ellos dicen, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo decimos abiertamente a las iglesias. Él podía hablar a las demás iglesias de esta fe y de este amor que iba creciendo de los tesalonicenses a pesar de las dificultades que estaban pasando. Y aquí el punto clave es que ellos perseveraban, porque dice, se lo decimos abiertamente a las iglesias de Dios, aunque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas, ustedes soportan todo con paciencia y fe. ¿Eso qué significa? Perseverar. ¿Y quiénes son los que perseveran? Los que están realmente, genuinamente, con una fe y un agradecimiento a Dios, que se mantienen fieles y comprometidos a lo que dice la palabra de Dios. No se trata de santurronería, se trata de tener una relación personal con Dios. Dios lo dice y nosotros lo hacemos. Y el que nos dice que debemos crecer en el amor y que esa fe nos lleva a crecer en el amor y que ante las circunstancias y las situaciones difíciles y adversas, nosotros tenemos que echar mano a esa fe que es nuestro escudo, porque ser cristiano significa obedecer a Dios y muchas veces hacer la voluntad de Dios no va a ser muy agradable para otras personas. Muchas veces decirle, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, nomás en la misma familia, la gente te va a arrugar la cara, la gente te va a hacer de pronto a un lado. Pero el Señor nos dice en su palabra, en Gálatas 6, nos dice que perseveremos, que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Allí lo dice, léanlo con calmita en casa. Quiero leerles y terminar el devocional de hoy vamos al libro de los Hechos, Hechos 14, y voy a leerles desde el 21 hasta el 22. Y aquí está el amigo Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo también, contando algo. Voy a leerles para ustedes Hechos 14, versículo 21. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe. ¿Cuál era la buena noticia? De que la salvación no solo era para los judíos, que la salvación era para todos los gentiles también. Y Dios de esos dos pueblos, tanto de los judíos como nosotros los gentiles, que no somos judíos, o sea, todas las naciones, Dios no hace excepción de personas. Dios trata por igual a todos los seres humanos. La única condición es que tenemos que rendir nuestro ser, reconocer la autoridad del Padre y el señorío del Señor Jesucristo. Es decir, escuchamos la palabra de Dios, hemos recibido ese regalo de salvación y eso nos conduce a dar un buen fruto, a demostrar, y no porque lo necesitemos, sino a través, la misma palabra de Dios nos dice que por los frutos los reconoceréis. ¿Quiénes son esos fieles y comprometidos hijos de Dios que han aceptado ese llamado para vivir en santidad y ser esos instrumentos de Dios para acercar a otros a Cristo? Pero, ¿qué les pasó a estos hombres como Pablo y Bernabé, hijos de Dios, cambiados y transformados por el Señor? Recibieron el regalo de salvación y ellos fueron a ser esos instrumentos de Dios que han trascendido en el tiempo y que hoy tenemos ese reto también, que perseveremos
y que seamos fieles y comprometidos. Pero mire qué les pasó a ellos. Donde ganaron muchos seguidores, allí en donde, en Derbe. Y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Pero fueron allá a seguir predicando la palabra de Dios. Leo el versículo 22 de Hechos 14. Dice, en esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar en el reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Si a ustedes y a mí nos dicen que para ser cristianos hay que sufrir, ustedes y yo empezamos a dudar. Uy, no, mucha gente, recuerden, cuando el Señor Jesucristo les habló de la palabra de Dios y muchos dijeron, uy, pues dura cosa es. Pues entonces muchos se fueron y el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, y ustedes también se van a ir. Y hubo uno que el Señor ha usado en gran manera, usó en un tiempo pasado, pero la palabra de Dios es un eterno presente, porque Dios es un eterno presente. Y ese Pedro, ese apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿y a dónde más iremos si tú y solo tú eres palabra de vida? Solo en ti hay vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos responder desde nuestro ser interior, reconociendo que ser cristiano y que el reino de Dios el reino no es casa, el reino no es carro, camionetota, el reino no es dinero, sino que el reino de Dios es ¿qué? Es justicia, paz y gozo. Eso está allí en Romanos. Vamos entonces a ajustarnos a la palabra de Dios y a perseverar. No sé qué circunstancias estés pasando hoy, pero hoy el Señor nos anima a través de su palabra a perseverar con dos características, ser fieles y comprometidos y mantenernos firmes y anclados y cimentados en la roca inconmovible que es Jesucristo mediante su palabra. Y la palabra de Dios en unidad con el Espíritu Santo nos fortalece. Muchas veces el Señor no quita las cargas que podamos tener, pero sí nos fortalece para que podamos sobrellevarlas conforme a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque solo en ti hay vida eterna, solo en ti hay palabra de vida eterna. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, fieles y comprometidos, perseverando cada día a hacer tu voluntad. Pero también tú sabes de qué tenemos nosotros necesidades y rogamos para que seas tú supliéndolas. Y la mayor necesidad, Padre, es de un ser interior fortalecido en ti para obedecerte, Padre, porque tú sabes también cuán débiles somos ante circunstancias adversas. Te rogamos, Señor, para que tú nos libres de toda tentación y nos libre de toda opresión y de toda persecución. Oramos, pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Perseverar con fidelidad y compromiso conforme a la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.